venía diciendo, dice que Jesús resucitó, Hechos 1, y que se presentó vivo ante varias personas durante 40 días. Y les habló, les siguió hablando, les siguió predicando, ¿verdad? Pero dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice que Juan los bautizó en agua, pero que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que él afirma esa promesa, les dice que no se vayan de Jerusalén. Pero en el capítulo 2 de Hechos es cuando sucede esta venida del Espíritu Santo. Dice que llegó el día del Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta judía. Así que era una fiesta que reunía a todos los judíos del mundo. Bueno, de ese mundo, de esa época me refiero. Y venían a Jerusalén. Ellos venían a Jerusalén. Y dice que mientras estaba sucediendo la fiesta del Pentecostés, y es importante entender este contexto porque creo que Dios fue muy sabio al escoger esta fiesta para que sucediera el derramamiento del Espíritu Santo. Obviamente ellos no tenían ni idea que eso iba a suceder en ese momento. Pero ¿por qué lo digo? Porque como les acabo de decir, todos los judíos venían a Jerusalén, por lo tanto había turismo, habían visitas, los hoteles estaban llenos, la ciudad estaba llena de gente. Y viene el Pentecostés y dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús les había prometido no a todos, sino a aquellos con quienes Él estaba, el derramamiento del Espíritu Santo. Les prometió que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que hemos leído ya de lo del Antiguo Testamento, de lo que hemos entendido de lo que es el avivamiento, eso que dice Joel en el capítulo 2, creo que fue que leímos. Versículo 28 al 32. Eso que estaba diciendo ahí, a la final se convierte en una profecía respecto a este acontecimiento en específico. Porque ese es el momento en el que el Espíritu Santo es derramado. ¿Sí? Y dice que en el relato de Hechos 2, dice que todos ellos estaban reunidos en un lugar. Y recuerden que cuando estaban con Jesús y ellos se reunían en la sinagoga, seguramente estaban en una sinagoga, o quizás estaban en la casa de alguien, no nos especifica esto, pero cuando ellos se reunían a orar, se reunían a compartir la comunión, la cena, ¿cierto? Ellos se reunían a tener una comunión con Dios, básicamente. Así que podemos decir que ellos estaban reunidos en oración, estaban todos juntos esperando esa promesa. ¿Por qué sabemos que estaban esperando la promesa? Porque estaban en Jerusalén. Sí, estaban haciendo lo que Jesús les pidió que hicieran. Y eso es clave.
estaban respondiendo al mandato de Jesús. Y lo que viene seguido de eso es que hay una manifestación del Espíritu. Entonces el Espíritu viene un estruendo, el Espíritu Santo desciende ese lugar, los toma a todos y los llena. Dice que todos los que estaban ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo lenguas repartidas como de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero más adelante en la historia, dice, bueno, esto quiero que lo entendamos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos se preguntaban, bueno, esperen, déjenme, sigo leyendo acá. Partos, aquí lo que les voy a leer son ciudades de las que ellos venían. Partos, medos, elomitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, todo eso que les acabo de leer eran las regiones de donde venía la gente. Hagan de cuenta que estamos aquí en Rhode Island y Dios nos dice, Jesús nos dice, quédense en Providence, quédense en Smithfield y esperen la promesa del Espíritu Santo. Nos dice a nosotros y estamos aquí haciendo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Pero hay otros cristianos alrededor del mundo. Bueno, hablemos de Estados Unidos. Pero resulta que sucede el Pentecostés y vienen unos cristianos no hablemos lo del mundo porque aquí todos hablamos inglés, pero digamos que viene gente de Francia, viene gente de África, viene gente que habla diferentes idiomas, francés, árabe, inglés, español, mandarín. Yo no hablo mandarín, yo no hablo francés, pero desciende el Espíritu Santo y resulta que yo empiezo a hablar en francés. Y esos cristianos que venían de allá empiezan a escuchar el mensaje, no de la ley, el mensaje de Cristo, a través de mi boca, no porque yo tenga la capacidad de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo, como fue aquí, reparte esa lengua que yo desconozco, pero de que ellos entienden para que ellos entiendan el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, el Evangelio. Eso es lo que sucede en este lugar, en este momento. Entonces, ¿con qué fin? Para que ellos entiendan el Evangelio y puedan aceptar el Evangelio. Y en el versículo 14 es cuando se levanta Pedro a predicar. Ya ese es otro momento, más adelante. Ya sucedió el Pentecostés, ya todos fueron llenos, ya se escuchó el mensaje aquí a los que hablan este idioma, a los que hablan el otro. Ya se confundieron, pero al final dijeron, entendimos lo que estaban diciendo. Y viene Pablo y se levanta a predicar ante Jerusalén y empieza a explicar lo que sucedió, básicamente lo que les acabo de decir. Y Pablo viene y como que les explica porque muchos no entienden lo que sucedió y él dice es que Jesús nos dijo esto, que nos quedáramos en Jerusalén, que el Espíritu Santo iba a venir, que lo recibiríamos, que profetizaríamos. Y entonces ahí es cuando Pedro viene y menciona lo que leímos en Joel capítulo 2. Y eso lo menciona en el versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, bueno, versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y entonces habla de los siervos, que ellos también recibirían el Espíritu Santo, que dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces dice todo lo que ya el profeta Joel había dicho. Y dice también, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que
lo que estaba sucediendo en ese momento era un avivamiento. Lo que Jesús había prometido era un avivamiento. Él no había dicho, y van a ser avivados, y van a recibir el avivamiento, y van a vivir el avivamiento. No lo dijo con esas palabras, pero es lo que nosotros entendemos como avivamiento. Porque era una ciudad, era un pueblo en el que Dios había derramado una promesa sobre específicamente unas personas. Ellos reciben el Espíritu Santo, y a lo que quiero ir es que Pedro predica esto, y en el versículo, todo creyente, pero no lo escribí en las notas, o si lo escribí en las notas, no lo escribí en las notas, pero aquí está, tengo que encontrarlo. Dice que en ese discurso que hace Pedro, que él está predicando y hablándole a Jerusalén, dice que mucha gente recibió a Jesús. Bueno, no lo encuentro ahorita en el versículo específicamente, pero lo que pasó fue que 3,000 personas se bautizaron. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la respuesta a eso que sucedió. Viene el Espíritu Santo, ellos reciben el mensaje de parte de Dios, ellos pueden hablar en otras lenguas, pero al ser lleno, en este caso específico, Pedro puede levantarse a predicarle a una ciudad. Antes no lo habían hecho así. Antes solamente iban a pueblos, a personas, a hacer una tarea específica que Jesús les pedía que hicieran. Pero esta vez es diferente. Pedro se levanta y habla a toda una ciudad. Incluso dice aquí que habla ante el consejo. Bueno, creo que eso es más adelante incluso. Pero lo que empieza así, ante el concilio, capítulo 4. Pedro y Juan hablan ante el concilio, hacen un discurso ante el concilio. Estamos en el capítulo 2, donde les acabo de leer que Pablo habla a Jerusalén. Pedro. Capítulo 3, versículo 11, se levanta Pedro y habla, o de nuevo, y dice en el pórtico de Salomón, o sea, está hablando en el templo. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Entonces empezamos a ver cómo empieza a haber una predicación, empieza a haber una expansión del evangelio. Ahora sí ellos empiezan a salir. Si bien no inmediatamente a otras ciudades, pero sí lo empiezan a hacer a toda la ciudad. Y recuerden que dentro de lo que dijo Jesús fue Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. O sea que lo primero era Jerusalén, su contexto inmediato. ¿Y qué pasa en medio de eso? Ya te doy la palabra. En medio de eso hay convicción, hay arrepentimiento. Dice que 3,000 personas son bautizadas y se añaden a la iglesia. Así que lo que acabo de decir, que empiezan a predicar, hay una predicación de Pablo, que él empieza a dar el mensaje de salvación y de ahí en adelante empiezan a salir a las otras ciudades. Eso es avivamiento. El avivamiento es cuando el Espíritu Santo viene e inunda, no un lugar, inunda un pueblo. Toma un pueblo, corazones dispuestos, respondiendo a lo que Dios ha dicho, a lo que Jesús pidió, en arrepentimiento, en oración, en humillación, para que el Espíritu Santo tome el control, llene de nuevo, de poder, de autoridad, para que salgamos y hagamos la labor. Eso es avivamiento. Ahora sí, Vivian. Solo para complementar lo que el versículo es el 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias. Ahí está, 3,000 personas. Ahora, de hecho creo que dice 41 dijiste, ¿verdad? Se añadieron 3,000 personas. Ok. Bueno, más adelante creo que hay otro donde se añaden 5,000.
más adelante, en otro momento, pero todo a partir de ¿qué? De ese Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando dice que bautizaron 3.000 personas, eso es que cuando llegó el Espíritu Santo, fueron bautizados a esa persona en el Espíritu Santo. Probablemente sí. Bautizados en agua. Probablemente sí. Bueno, no especifica, no hace una especificación. Oyeron el mensaje, se repetirían y de una vez recibieron el Espíritu Santo. Sí, probablemente. Yo diría que sí. Ahora, también puede ser el bautismo en agua o ambos. No sabemos, no nos especifica. Pero lo que sí dice a la final es que entendemos el bautismo como una acción, si hablamos del bautismo en agua, una acción de proclamación pública de nuestra fe. Ahora, diría yo que también podría ser el bautismo del Espíritu Santo. Sí, como tanto la manifestación del Espíritu Santo, tal vez al repetirse en ese momento y aceptar al Señor Jesús, pues le vino el Espíritu Santo de una vez. Sí, exactamente. Ahora, voy a ir directamente acá porque justamente eso que tú acabas de decir, hay versículos donde sí se especifica que otros ya en otros momentos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, sucede el Pentecostés, en este caso Pedro, vemos que Juan también, salen, predican, empiezan a hacer la labor que Jesús les ha dicho que hagan, ahora con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y ahí se empieza a repetir ese patrón del Pentecostés. Entonces, en Hechos 4, versículo 31 específicamente, dice, cuando hubieron orado, dice, el título, desde el versículo 23, dice, los creyentes piden confianza y valor. Pero en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. O sea que vuelve y sucede algo similar en el Pentecostés, que cuando estaban reunidos en el Pentecostés. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, podemos ver que aquí son bautizados con el Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Otra vez lo mismo. Estaban haciendo lo que Jesús les pidió que hicieran. Viene el Espíritu Santo, los llena y ahora les da una nueva capacidad. Denuedo, dice, que pueden hablar con denuedo a la palabra de Dios. Capítulo 8 de Hechos. En el capítulo 8 es cuando... Espérenme porque aquí esto está interesando. Ok, ¿qué sucedía? Saulo, antes de ser Pablo, recuerden que él perseguía la iglesia. Él era uno de esos que mataba a cristianos en aquella época. Y él era no sé, pero según la palabra de Dios, entendemos que era uno de los principales perseguidores de la iglesia. Es que aquí dice la gran persecución. Pero había una gran persecución y era uno de los grandes perseguidores. Y está mencionando a que Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y fue cuando sucede esto que apedrean a Esteban, ¿recuerdan? Pero en Samaria se levanta Felipe y predica en la ciudad. Entonces, ya sucedió en Jerusalén, seguramente ya sucedió en Judea, ahora aparece Samaria y les predicaba de Cristo. Y dice que los samaritanos, versículo 14, reciben el Espíritu Santo. Y dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, ya habían recibido a Cristo
ya habían escuchado la palabra de Dios, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está claramente, otra vez viene el Espíritu Santo. Entonces, sí, seguramente también un bautizo de agua. Y en el capítulo 19 volvemos a encontrar un relato con respecto a esto. Los discípulos efesios reciben el Espíritu Santo. Entonces ya vamos a otra ciudad más, Éfeso. Aconteció, entre tanto, que los apóstoles estaban en Corinto. Pablo, ok, aquí ya es Pablo. Wow, aquí ya es Pablo, que ya se convirtió Pablo. Ya se convirtió Pablo. Así que Pablo, o sea, que pasaron bastantes años pasaron, pero Pablo recorría las regiones, vino a Éfeso y halló discípulos ahí. Cuando haya discípulos se refiere a halló gente reuniéndose haciendo lo que Jesús le pidió que hiciera. Entonces encontramos ese patrón de nuevo. Y él les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que había una predicación un poco incompleta ahí. Pero ¿qué hizo Pablo? Les pregunta, entonces fueron bautizados. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. O sea que fueron bautizados en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después, que oyeron esto. De él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Ok, otra vez. Primero, aparece el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y aparece una nueva capacidad. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, volvemos y repasamos. En el avivamiento, ya lo entendemos, ¿cierto? Creo que ya nos quedó claro. El pueblo recibe una promesa, recibe un mensaje de parte de Dios que es claro, y cuando el pueblo hace y responde a ese llamado de Dios, entonces el Espíritu Santo viene y toma el control de la vida de cada uno de las personas. Eso es avivamiento. Y cuando eso sucede, hay nuevas capacidades, hay nuevos dones, hay denuedo, hay deseo, hay fuego, y eso permite que haya una transformación, no solo en el pueblo, sino en la ciudad, en la comunidad, porque el pueblo va y manifiesta eso que ha sucedido. Entonces, el patrón, hay oración, hay una comunión con Dios, el pueblo hace lo que tiene que estar haciendo, el derramamiento del Espíritu sucede, hay una proclamación con poder, así como hacía Pedro, así como hacía Pablo, así como hacía Juan. Vemos que Felipe lo hizo en Samaria. Nosotros somos llamados a hacerlo en nuestra ciudad. Y hay una conversión, si está bien dicho, una conversión de aquellos que quizás ya han escuchado a Dios, ya han escuchado el mensaje, pero que no han recibido al Espíritu Santo. O quizás hay algunos que no lo han escuchado y necesitan escucharlo para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí vemos el patrón del avivamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que el avivamiento no es algo que sucedió en el pasado, no es algo solamente del Antiguo Testamento. Vimos que sucede en la iglesia primitiva. No es un acontecimiento de un momento, porque eso no se quedó en el Pentecostés, hablando del Nuevo Testamento. No se quedó en el Pentecostés. Lo vemos en constante movimiento, lo vemos constantes veces. Ay, Dios mío, siento que estoy hablando mal. Lo vemos varias veces y sucede hoy en día en nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí gracias a un avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y somos iglesia gracias al avivamiento de Dios
en nosotros como pueblo de Dios. Dios llama a su pueblo a humillarse, a volver a la palabra, a buscar su presencia, y cuando esto sucede, entonces Él derrama su espíritu, hay vidas transformadas y la iglesia empieza a cumplir el propósito por el cual fue fundada. Y es el Evangelio, compartir el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos, como dice Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay 5 principios fundamentales del avivamiento. Déjenme ver si estoy aquí bien. Antes de eso, sí, perdón, sí, estoy bien. Creí que me estaba adelantando. Déjenme ver porque creo que sí me estoy adelantando. No, ok, 5 fundamentos. Que es básicamente lo que ya hemos hablado, pero quiero que lo repasemos rápidamente. Número 1, la obra de Dios, ¿cierto? Dios está obrando, Dios quiere, desea entregar avivamiento, desea entregar la promesa a su pueblo. El avivamiento es una obra que proviene de Dios, no proviene de nosotros, y es una obra que sucede a través del Espíritu Santo, ¿sí? Hay que tener una preparación de parte de nosotros, como sus hijos, como el pueblo de Dios, y la preparación es un corazón dispuesto, humillado, en oración, en conexión con Dios, pero es Dios quien lo hace posible, es una obra de Dios. No, si bien, es que quiero aclarar esto. Ahorita dijimos que sí, yo puedo provocarlo, pero no lo provoco porque en mí esté la capacidad, sino porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Podemos provocarlo como pueblo de Dios porque estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, pero no porque sea nuestra capacidad, es una obra de Dios. Comienza con la palabra, comienza con el mensaje de Dios a nuestras vidas, que nos ilumina, que nos despierta, que nos enciende, que nos conecta con Dios. Implica un arrepentimiento, un corazón humillado, ya lo hemos dicho. Hay una expresión de parte de la comunidad de fe, de la iglesia, del pueblo de Dios. Es un despertar que sucede en el cuerpo de Cristo y hay frutos, la santidad, la unidad, el gozo. Vemos milagros, vemos dones, vemos capacidades, vemos cosas que solo pueden provenir de Dios. Eso es el avivamiento. Entonces quería hacer ese repaso rápidamente antes de entrar a lo siguiente, que son las características del avivamiento. Y en esta parte, quiero que entendamos que hay una naturaleza dentro de lo que acabamos de estudiar y de lo que acabamos de entender sobre el avivamiento. Y se me va a descargar el computador. Hay una naturaleza, y esa naturaleza básicamente yo la he puesto en un par de características que nos permiten entenderlo mejor. Entonces, lo primero que vemos es que hay una centralidad en la palabra de Dios. Nosotros, para estar conectados con Dios, se nos es dada la palabra de Dios. Dice que el verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, la palabra se hizo carne. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesús. Aquí están las palabras de Dios. Este es Jesús, hecho palabras, digámoslo así. Pero aquí está la verdad del Evangelio. Y hay una centralidad. Nehemías, en el capítulo 8, ya lo mencionamos hace un momento, pero lo que Esdras, en el libro de Nehemías, lo que Esdras proclamó fue la ley, fue la palabra de Dios, que no era la misma que tenemos hoy, porque la que hoy tenemos ya es una palabra revelada, pero lo que hizo Esdras fue proclamar la palabra de Dios, y lo que hicieron los levitas fue explicarla. O sea que podemos decir que ahí hubo una especie de exégesis, de interpretación de la palabra de Dios.
Y es lo primero, que era la ley de Moisés, básicamente. Entonces, lo que ellos hacían era explicar el sentido, la razón, darle sentido para que el pueblo entendiera el mensaje. Y esa es la centralidad, la palabra de Dios. Todo comienza por ahí. Y dice, el pueblo, porque entendió la necesidad del mensaje, que era básicamente, estás alejado de Dios, el pueblo siente un dolor, siente una tristeza, y y si lo pueden leer, háganlo en Nehemías 8, el pueblo llora por esa razón, por eso que es enseñado. Es una muestra que la palabra de Dios no solo es información, sino que la palabra de Dios transforma. Por eso es importante que nuestra vida, nuestra fe, nuestra relación con Dios esté centrada en la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos lo mismo en Hechos 2. El derramamiento del Espíritu Santo en sí no fue posible, sino es porque ellos entendieron la palabra que Jesús les dijo. La palabra de Jesús impartida sobre la vida de ellos. Y Pedro viene y lo hace. Cuando ya sucede el Pentecostés y lo leímos, Pedro viene y cita lo que dijo Joel. ¿Por qué? Porque todo está centrado en la palabra de Dios. Joel lo dijo, Jesús fue la muestra de eso y entonces vino la promesa del Espíritu Santo. El avivamiento no se centra en el hombre, no se centra en nosotros, sino en Dios y en su palabra, ¿cierto? La promesa de Dios es dada, la palabra de Dios es dada, pero nosotros tenemos que estar centrados en esa palabra, porque si no estamos centrados en la palabra, entonces nunca vamos a estar haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Ellos recibieron el Pentecostés y recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, porque estaban haciendo lo que Jesús les pidió, porque escucharon las palabras de Jesús. Para que tú y yo hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, necesitamos estar centrados en la palabra y escuchar sus palabras. Lo segundo que vemos es un arrepentimiento genuino y vemos quebrantamiento. En 2 de Crónicas 7:14, que fue dentro de los versículos que leímos, el primer paso, y lo leímos, dice que el pueblo tiene que estar humillado, debe haber humillación. Cuando el pueblo está humillado, entonces el pueblo se aparta del pecado, hay arrepentimiento. Hay un deseo genuino por estar apartado, alejado del pecado, y eso permite quebrantamiento, porque hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento es porque yo veo la necesidad de que algo en mi interior sea quebrado. ¿Y por qué estoy como estoy? ¿Por qué, digamos, estoy viviendo en pecado? Porque le estoy dando lugar más al pecado que a la presencia de Dios en mi vida. Para que la presencia de Dios tome ese lugar, entonces primero tiene que ser quebrado el problema. Cuando el pueblo se humilla, es un resultado a un deseo de quebrar eso y que el Espíritu de Dios, el avivamiento comience en mi vida. En Hechos 2, versículos 37 y 38, después del mensaje de Pedro, la multitud dice, ¿qué haremos? Le preguntan a Pedro. Y él responde, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recuerden que cuando Juan bautizaba, él bautizaba por el arrepentimiento. Por arrepentimiento. Y Pedro lo que está diciendo es eso, arrepiéntanse y bautícense como símbolo, como afirmación de ese arrepentimiento de pecado. Y entonces ellos entienden, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Es porque entienden que hay una respuesta que tienen que hacer y es el arrepentimiento. Es ese paso. Y lo tercero es la presencia del Espíritu Santo.
Cuando ahora sí el corazón está disponible, cuando ya hubo quebrantamiento, cuando ya se entendió el mensaje de Dios, entonces ahora sí el Espíritu Santo puede venir. Viene el Espíritu Santo, bautiza, pero no solamente bautiza, sino que se manifiesta. Se manifiesta con poder, dice, y con el propósito de fortalecer al pueblo. La intención del Espíritu Santo y de ese avivamiento es fortalecer, que haya transformación. Nosotros como el pueblo de Dios somos avivados para transformación. Transformación número 1 de nosotros como hijos de Dios. Número 2 de nosotros como iglesia, que la iglesia vuelva a Dios. Vuelva a la esencia de Cristo, de la palabra, del poder del Espíritu Santo. Pero que también haya transformación en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, porque somos llenos ahora del Espíritu Santo. Y entonces eso nos lleva a una santificación, y hay vidas transformadas. Entonces tú y yo empezamos a vivir en santificación, empezamos una vida, el vivir en avivamiento es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que vive en nosotros y no nosotros, nuestra propia vida. Le damos el lugar al Espíritu Santo de que viva en nuestras vidas, de que tome control de todo en nuestras vidas. Eso es humillarnos. Como ya nos hemos humillado, entonces el Espíritu Santo dice, bueno, ahora sí, vengo a un lugar que está dispuesto, a un corazón, a una mente que está dispuesta y empieza a obrar ahí. No quiere decir que vamos a vivir en perfección, pero vamos a comenzar una vida camino a la madurez, al crecimiento, a esa perfección, a la imagen de Cristo. No por nosotros, sino porque es una obra del Espíritu Santo. Eso es avivamiento. ¿Cuándo sabemos que estamos viviendo en avivamiento? Cuando el Espíritu Santo está viviendo a través de nosotros. Cuando hemos muerto a nosotros, como Jesús dijo, y ahora es el Espíritu Santo viviendo la vida de Cristo en nosotros. Hay unidad en el cuerpo de Cristo. Todos habían creído, versículo Hechos 2, 44, 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había unidad gracias al avivamiento. Sin avivamiento, cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su idea, tiene su creencia y está bien, eso nos hace humanos, pero eso no es lo que nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a que la vida de Cristo sea la que viva en nosotros. Cuando Cristo vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, es derramado y vivimos en esa vida, entonces hay unidad en el cuerpo de Cristo. Y no importa lo que yo pienso, lo que Pepito piensa, lo que Martica piensa, no importa. Lo que importa es la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo trae al pueblo. Y en eso vivimos. En eso vivimos. El apóstol Pablo dice que en Él nos movemos, que en Él vivimos. Eso es avivamiento, es vivir por Él, para Él, que Él sea la razón. Cuando tú y yo vivimos en avivamiento, vivimos en unidad. Y se acabó el tiempo. Bueno, nos quedó un punto para terminar la... Solo uno. Solo uno. El sexto y el último es el poder para testificar y la expansión del Evangelio. Entonces, cuando vivimos en unidad, cuando hemos entendido el mensaje de parte de Dios, cuando estamos avivados, llenos del Espíritu Santo, viviendo una vida en santificación, el deseo de nuestro corazón es que otros vivan eso mismo. Es que aquellos que están perdidos, aquellos que no han escuchado el mensaje, o quizás, como dije hace un momento, ya lo escucharon, pero necesitan al Espíritu Santo para que haya esa revelación, para que haya ese fuego, para que haya esa convicción y esa firmeza en la fe, entonces tú y yo vamos a salir de estas cuatro paredes, como muchas veces decimos. Entonces, como cuerpo de Cristo saldremos a la ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, donde sea que vayamos, vamos a ser un reflejo de la gracia, del poder y del amor de Cristo a la humanidad.
Eso nos da poder para testificar y para expandir el Evangelio. Y ahí es cuando se cumple el fuego del Espíritu Santo, llevó a ellos a Judea, los llevó a Samaria y los llevó a lo último de la tierra. Y nosotros somos eso último de la tierra, podremos decir. Gracias a lo que los discípulos hicieron, hoy tú y yo estamos aquí, porque ellos cumplieron la misión que tenían que hacer. Tú y yo ahora tenemos que cumplir la misión, porque el avivamiento termina cuando tú y yo hacemos la misión. Y no porque termine porque sea un fin, me refiero a que ese proceso que vemos de principio a fin finaliza en el sentido de que es cumplido cuando tú y yo salimos a avivar nuestra ciudad. Entonces, el avivamiento verdadero no se define por manifestaciones emocionales, porque muchas veces lo confundimos con eso, sino por los frutos visibles del Espíritu en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y es una iglesia que se levanta con propósito, con fuego, para que Cristo sea glorificado y para que el Evangelio sea compartido. Amén. Así que bueno, ahí seguiremos la otra semana en la siguiente clase.